You've been touched by God this week? ¿Cuántos de ustedes han sido tocados por Dios esta semana? Let's see your hands. See, that's Levantan las manos. yeah, that's a lot. Look around. Son muchos, mírense alrededor. Now Ahora it's time es el tiempo to give it away. para entregarlo. Okay? So this can't be some like, oh, wonderful things happen when Steve comes, but after he leaves, then nothing happens. Esto no puede ser así como, oh, fue maravilloso lo que ocurrió esta semana con Steve, pero después se fue y nada más pasa. Don't let it be like that. I'll No be puede really ser así. disappointed if you do that. Yo voy a estar muy decepcionado si es así. Like, you know, this, we have a saying in the vineyard that Tenemos goes un way dicho en la back. viña que viene de muy atrás. Everybody gets to play. Todos pueden jugar. So now Así que ahora you are all soldiers todos in the son army of God. soldados en el ejército de Dios. And you need to take what God has given you Y tienen que tomar lo que Dios les ha dado out into the world, al mundo, as well as in the church, como también en la iglesia, and give it away. y tienen que entregarlo. And I want to tell you tonight about how to do that. Y quiero contarles esta tarde acerca de cómo hacer esto. And there is one really important and really big secret. Y hay un secreto muy importante y es un secreto muy grande. Everything depends on this. Todo depende de esto. Get your Bibles out. Saquen sus Biblias. Turn to the Gospel of John, Vamos a abrir a Juan, chapter 5. capítulo 5. And I think we'll do verses 19 and 20. Juan 5, versículos 19 y 20. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. The Son El Hijo, can do what of himself? ¿qué puede hacer solo? No, nothing. Nothing. Nada. So what does that say about we can do Así out of que, ¿qué ourselves? nos dice esto que nosotros podemos hacer solos? Nothing. Everything depends Todo depende on seeing de ver and following y seguir what the Holy Spirit is doing. lo que está haciendo el Espíritu Santo. That's the only thing that works. Esta es la única forma que va a funcionar. If he's not doing it, Si Él no lo está haciendo, nothing's happening. entonces nada va a ocurrir. Because this is a supernatural thing that we are in. Porque esto es algo sobrenatural en lo que estamos incluyéndonos. This is not just the country club here. No es solamente como un club. This is the church. Esta es la iglesia. And so we have to follow the Holy Spirit. Así que tenemos que seguir al Espíritu Santo. So how do you follow the Holy Spirit? Así que, ¿cómo debemos seguir al Espíritu Santo? How do you see what he's doing? ¿Cómo pueden ver lo que Él está haciendo? Number one, Lo primero, open your eyes. tienen que abrir sus ojos. In the vineyard, En la viña, we do not close our eyes when we pray. nosotros no cerramos los ojos cuando estamos orando. Okay? We don't close our eyes No cerramos los ojos, unless you're all by yourself. a menos que estamos a solos. But if you're with somebody else, Pero si estás con alguien más, open your eyes. abre los ojos. Because how are you going to see what the Holy Spirit is doing in somebody else if you have your eyes closed? Porque ¿cómo vas a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en otra persona si tus ojos están cerrados? Open your eyes. Abre los ojos.
Why open your eyes? ¿Por qué abrir los ojos? Because when the Spirit comes, Porque cuando viene el Espíritu Santo, He comes in power. viene en poder. And it's real power. Y es poder real. Like sticking your finger in the electric Es socket. como meter tu dedo en la corriente eléctrica. And because it's real, Y como es real, it has side effects in people's bodies. tiene efectos secundarios en los cuerpos de las personas. And you can see the side effects. Puedes ver estos efectos With the secundarios natural eye, con el ojo natural. you can see. Sí se puede ver. This morning I prayed for a bunch of people for healing. En esta mañana yo oré por muchas personas por sanidad. There was a real thing about healing this morning. Había mucho en la mañana acerca de la sanidad. And nearly every one of them Y casi todos ellos experienced heat going through their body. experimentaron un calor que pasaba por su cuerpo. And their face got red. Su cara se colocaba más rojo, They started sweating. empezaban a sudar. Or the part of their body that needed to be healed started getting really hot. O la parte de su cuerpo que necesitaba sanidad comenzó a tener calor. Or the top of their head got really hot. O la parte de encima de su cabeza se colocaba muy caliente. And you can see that. Esto se puede ver And you can feel that. y esto se puede sentir. And when you see that, Y cuando ves esto, you know that there's power flowing. sabes que el poder está fluyendo. If you are trying to heal somebody Si estás intentando sanar a alguien and healing power is flowing through your body, y el poder sanador está fluyendo en tu cuerpo, what do you think is going to happen? ¿qué creen que va a pasar? They're going to get healed. ¿Se van a sanar? See? They're going to get healed. Se You're van a gonna see sanar. it Ustedes in lo front van a of your ver eyes. delante de sus ojos, But you have to open your eyes. pero tienen que abrir los ojos. Sometimes, A veces, when the Holy Spirit comes on people, the cuando first viene el thing that Espíritu happens, Santo sobre algunas personas, la their primera cosa eyelids que start pasa fluttering. es que sus párpados empiezan como a tiritar. sometimes they try really hard to make their eyelids stop. A veces como que intentan a que no se mueven los párpados. And the harder they try, the more it happens. Y lo que más intentan mantener los ojos abiertos, más se mueven los párpados. It doesn't necessarily mean anything except that there's power flowing, Esto no necesariamente significa nada, excepto que el poder está fluyendo. which tells me the Holy Spirit's at work here. Y esto nos dice que el Espíritu Santo está obrando aquí. So then I'm going to get involved. Por lo tanto, yo me voy a involucrar. Sometimes they shake. Así que a veces se tiritan o temblan. Sometimes they double over. A veces como que se regocijan. No, ¿cómo es? Se agachan, así. Sometimes they start to wobble because A their ankle veces muscles are. comienzan como de mover de un lado al otro. Now, when people start to wobble, Cuando empiezan así, I do the opposite of a lot of the people on television. yo hago lo contrario de lo que hacen la mayoría de las personas en la televisión. You know, people on television want to push them over. Las personas en la televisión quieren botarlos. I want to hold them up. Yo quiero que se mantengan de pie. Why do I want to hold them up? ¿Por qué quiero que se mantengan de pie? Because if they fall down, Porque si se caen, they think that it's done, ellos creen que se terminó la obra, but it's not done. pero no ha terminado. They just had enough power going through their body to make their ankle muscles go numb. Solamente tenían suficiente poder en su cuerpo que sus tobillos como que se debilitaron. There's no benefit in that. Y no hay ningún beneficio en It's esto. just a side effect. Es solamente un efecto secundario. But it tells me something's happening, Pero me dice que algo está ocurriendo. and I'm going to hold them up, Así que yo les mantengo and de I'm going to pie. keep praying Y yo sigo orando until the thing that God is doing hasta que la happens. cosa que Dios está haciendo ocurre. Sometimes they cry. A veces lloran. Sometimes their different parts of their body react. A veces hay diferentes partes de su cuerpo que reaccionan. These are all things that you can see. Todas estas cosas se pueden ver. Now, when the Spirit comes, Ahora, cuando viene el Espíritu, there are about 5 things hay that como he 5 does. cosas This is what he's really after. que pueden ocurrir. Este es lo que estamos buscando. Okay, so as you go out in the world, this is what you need to be aware of. Tienen que estar atentos a esto cuando van al mundo. First thing is what
The Holy Spirit brings people to Jesus. La primera cosa que tienen que saber es que el Espíritu Santo trae a la gente a Jesús. Yeah? He makes them see that Jesus is real and he pours his love into them. Él los hace ver que Jesús es real y Él derrama su amor en ellos. And when that happens, Y cuando ocurre esto, most of the time they say, I never knew there was so much love. la mayoría del tiempo ellos dicen, yo nunca supe que había tanto amor. But sometimes it happens Pero a veces ocurre in a very unusual way. de una manera un poco inusual. When I was first learning this, I did a conference Cuando yo recién aprendí de esto, estuve en una conferencia en Sydney, in a city called Minneapolis. en actually. una ciudad, Minneapolis, en Estados Unidos. And I'd done a whole weekend. Y yo había estado ahí todo el fin de semana, It was the last meeting. era la última reunión, And this woman came up y una mujer se acercó who looked like she'd led a pretty rough life. y se notaba que había vivido una vida bastante difícil. And she was asking for healing for her nose. Something, she'd gotten her nose broken and it wasn't working Y quite ella estaba right. pidiendo sanidad por su nariz, porque parece que se había quebrantado su nariz o no funcionaba, no recuerda bien. And so we prayed for her nose Así que oramos por su nariz and it got better. y se sanó. She thanked me Ella le dio gracias a and she Dios started walking away. y se retiró. And this thought came into my head. Y llegó un pensamiento a mi mente. Tell that woman that the baby she lost is with me and everything's okay. Dile a esa mujer que el bebé que ella perdió está conmigo y todo está bien. My first thought was, that's not a very good idea, Lord. Mi primer pensamiento fue, no creo que sea buena idea, Señor. What if she doesn't have a baby? Porque ¿qué pasa si no tiene un bebé? What if she does have a baby and she thinks I'm like after her ¿Y baby? qué pasa si sí tiene un bebé y cree que yo estoy intentando hacer algo al bebé? But then I thought, I'm getting on a plane in a couple hours. Y luego pensé, yo voy a subirme a un avión en un par de horas. I don't ever have to come back here again. Yo nunca voy a volver aquí. So I just says, wait. Así que yo le dije a la mujer, espera, I said, there was one more thing. hay algo más. I just felt like God wanted me to tell you Yo siento que Dios me dice que yo te debo decir that the baby you lost que el bebé que tú perdiste is with him está con él and everything's okay. y todo está bien. She looked like she had been hit by a truck. Ella tenía una cara como que le había chocado un camión. The tears were spurting out of her Las face. lágrimas saltaban de sus ojos. She could hardly get her breath. Apenas podía respirar. It took us 5 minutes before she could say anything. Le tomó 5 minutos antes que podía hablar. And the first thing she said was, I never knew there was so much power. I never knew there was so much love. Y la primera cosa que ella dijo fue, nunca supe que había tanto poder, nunca supe que había tanto amor. And it turned out that 10 years before, Y bueno, se descubrió que hace 10 años antes she had an abortion. ella había abortado And she had lived in torment every day. y había vivido atormentada todos los días desde entonces. And she felt that God could never forgive her. Y ella sentía que Dios nunca le iba a poder perdonar. And on that day, Y ese día she entered into his forgiveness. ella entró en su perdón. Okay? Well, that's how it works. Y así es como funciona. You understand? So that's the first thing. ¿Entienden? Eso es lo primero. To bring people to the love of Jesus. Que estamos trayendo a las personas al amor de Jesús. All right. Number 2, Número 2. the Holy Spirit empowers us for ministry. El Espíritu Santo nos empodera para el ministerio. If we're going to follow the Spirit Si vamos a seguir al Espíritu and do works of power and the works of the kingdom, y hacer la obra de poder y la obra del reino, you got to have some power. tienen que tener poder. This is why Jesus told the disciples, Porque don't Jesús even le dijo a los start discípulos, the mission. ni siquiera comienzan la misión, Wait in Jerusalem esperan en Jerusalén until the power from heaven comes. hasta que llegue el poder del cielo. Of course, when the power from heaven came, Así que cuando vino el poder del they were cielo, transformed. fueron transformados. You can read all about it in the book of Acts. Pueden leer acerca de esto en el libro de Hechos. But once we know the love of God, Pero una vez que conozcamos el amor de Dios, many times what comes next is get some power so you can give it away. muchas veces lo que viene después es conseguir algo de poder para que lo puedas entregar.
And when people are being empowered, Y cuando las personas están siendo empoderados, it's physical, not emotional. es algo físico, no es emocional. It's in their bodies. Está en su cuerpo. It's a physical thing. Es algo físico. And there's no words necessarily. Y no necesariamente hay palabras. There's no direction. No hay dirección. It's just getting charged up, like plugging in your phone. Es solamente llegar a la parada, es como enchufar el teléfono. You know, and he charges you up as Y él te carga, much as is necessary. tanto como fuera necesario. For me, Para mí, I need lots of charging. yo necesito cargarme mucho. Sometimes some people don't need as much. Hay algunas personas que quizás he no charges us necesitan up. tanto y con un poquito de carga van bien. So a lot of times we just put our hands on people. Así que a veces nos ponemos la mano sobre las personas, We invite the Holy Spirit to come and fill them with his power. invitamos al Espíritu Santo que los llene con su poder And then we just wait and let it happen. y esperamos que ocurre. And the only thing we pray after that Y la única cosa que oramos después is more, Lord. es más, Señor. Yeah? And you don't actually have to say very many words. Y la verdad es que no tienen que decir muchas palabras. The important thing is to touch them. La cosa importante es tocarlos. A few years back, there was Hace algunos años atrás a family in our church. Their daughter had a birthday party. hubo una familia en nuestra iglesia que su hija celebró su cumpleaños con una fiesta And it was on a Saturday. y era un sábado. And she wanted to have a sleepover birthday party. Y ella quería tener una pijamada para su cumpleaños. So she invited all her friends. Así que invitó a todas sus amigas. Some of them were from church. Algunas eran de la iglesia, Some of them were from school. otras eran del colegio. So they gave all the parents a message, Así que le entregaron un mensaje a todos los padres which went like this. y les dijeron así: Our family goes to church on Sunday. nuestra familia va a la iglesia los domingos. So you have to pick up your daughter at 8 in the morning, Por lo tanto, van a tener que recoger a sus hijas a las 8 de la mañana, because then we're going to go to church. porque de ahí vamos a la iglesia. Or O you can give us permission to take your daughter with us, pueden darnos permiso para llevar a su hija a la iglesia con nosotros and you can pick her up at 1 in the afternoon. y pueden buscarla a la 1 de la tarde. This is a great evangelistic technique. Es una táctica súper buena de evangelismo. So one family Así que una familia that had not been in church for many years, que no había estado dentro de una iglesia hace muchos años, oh, let's just let him take her to church. dijeron, bueno, que la lleven nomás a la iglesia, We don't want to get up early. porque no nos queremos levantar temprano. What could go wrong? ¿Qué puede ir a pasar? What could go wrong? ¿Qué pudiera pasar? Well, she came. Bueno, ella llegó, She loved it. a ella le encantó, She said, "Can I come back?" ella dijo, ¿puedo volver? We said, "Of course." Y nosotros dijimos, por supuesto, She came back the next week, así que volvió la siguiente semana and the next y la week. siguiente. And then she went home one day, and she Luego ella fue a su casa y le dijo said to her kind of atheist father, a su padre, que era un poco ateo, "I think I'm starting to believe this stuff about Jesus." creo que estoy comenzando a creer en estas cosas acerca de Jesús. Dad decided, I better check this out. El padre pensó, quizás debo ir a ver qué está pasando. So the next Sunday, he came. Así que el siguiente domingo vino él And I met him right at the end of the service. y yo lo conocí al final de la reunión. And he came up to me, Y él se me and he acercó squinted his eyes, and he looked at me, con sus ojitos así bien cerraditos y me miraba and he said, "I don't know what's going on in this place, but there's something powerful here. y me dijo, no tengo idea qué está ocurriendo aquí, pero es algo poderoso. And I'm going to find out what it is." Y yo voy a descubrir qué es. I walked away laughing, thinking, "You Yo me fui sure are." riendo, pensando seguramente que sí vas a descubrirlo. So the next Sunday, Así que el siguiente domingo, there's Dad again. ahí estaba el papá de nuevo. When the service came to an end, Cuando terminó la reunión, he was standing at the back. él estaba parado atrás And most of the people had left, y la mayoría de las personas ya se habían retirado. but there was a couple people praying for this one person in the front. Pero habían algunas personas orando por otra persona aquí adelante. And this person they were praying for was shaking Y just a la little persona bit, por la cual estaban orando estaba temblando. just enough she could see it. Se podía ver con el ojo que tiritaba. And he was watching. Y él estaba mirando.
So I went back to him and I said, Así what's que going on? fui donde él y le dije, And he says, what is that? Why is that person shaking? le dije qué le pasaba y él dijo, pero ¿por qué se tirita esa persona? I said, well, I think they're probably getting healed. Y yo le dije, bueno, creo que Dios les está sanando. And there's healing power going through their Y body. hay un poder sanador que está pasando por su cuerpo. And it makes them shake. Y esto hace que tiritan. Would you like to get a closer look? ¿Te gustaría mirar más de cerca? Sure enough, he says, okay. Así que él dijo, ya bueno. So we walked up, we got a lot closer. Así que nos adelantamos juntos y nos acercamos. We got about 15 feet away, Estuvimos a como 15 pies de las personas que estaban orando. and his hands started shaking. Y las manos de él comenzaron a temblar. And I looked at him and says, what's happening? Y le miré y le dije, ¿qué pasa? And he said, Y él dijo, my hand is shaking and I Mi- can't stop it. mi mano está temblando y no la puedo parar. Why is my hand shaking? ¿Por qué está temblando mi mano? And I said, well, maybe God wants to put healing power through your hand into that person that's being healed. Así que le dije, quizás lo que quiere Dios es usar su poder a través de tu mano para sanar a esa persona. So why don't you go up and try touching them Así and que, see ¿qué what tal si happens? tú te vas ahí y pones tu mano y ves qué pasa? He goes up, he reaches out, he touches them. Él fue y le extendió la mano y tocó a la persona. Now his whole body's shaking. Y ahora todo su cuerpo estaba temblando. He found out. Así que él descubrió el poder. He prayed for 3 more people for healing before the day was over. Él oró por 3 personas más para que sean sanos ese día. Ended up being one of the key people that went off with one of our church plants. Terminó siendo una de las personas más importantes que salió a plantar una iglesia. Okay, so just get them to take a closer look. Así que les invito a que simplemente inviten a las personas a mirar más de cerca. And when you touch them, Y cuando las tocas, something happens. algo va a pasar. You do understand that once you're filled with the Spirit, you are a dangerous person. Entienden que una vez que han sido llenados del Espíritu Santo, son personas peligrosas, You're contagious son contagiosas with the kingdom. con el reino. So, we get empowered. Así que nos empoderamos. All right. Third thing Holy Spirit does La tercera cosa que hace el Espíritu Santo is healing. es sanar. And of course, this is a key part of the work of the kingdom. Por supuesto que esto es una de las claves de la obra del reino. When you read the Gospels, Cuando leímos los evangelios, it says that Jesus went from city to city to city, teaching them about the kingdom of God and healing the sick. dice que Jesús iba de ciudad en ciudad en ciudad predicando el reino y sanando a los enfermos. When Jesus came, there's a flood of healing. Cuando venía Jesús hubo una inundación de sanidad. Not everybody got healed because the kingdom's not here fully, No todos se sanaron porque aún no ha llegado el reino completo, but there's a flood of healing. pero sí hubo una inundación y mucha sanidad. So once you've been filled with power, Así que una vez que te llenes de poder, what comes next is praying for healing. lo que sigue es orar por sanidad. Now, about healing, there's some Acerca de la things you need to sanidad, know. hay algunas cosas que tienen que saber. I want you to look at Luke chapter 9. Quiero que puedan mirar en Lucas capítulo 9. Just the first 2 verses. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Okay, Jesus commanded these people Jesús ordenó a estas personas to do 2 things. a hacer 2 cosas, To preach the good news of the kingdom a predicar el reino de Dios and to heal the sick. y sanar a los enfermos. That's a command. Esto es un orden. In Matthew 28, En Mateo 28, Jesus tells them to teach all disciples to obey the same commands. Jesús le dice a enseñar a todos los discípulos que deberían obedecer los mismos mandatos.
If you are a disciple of Jesus, you are commanded to heal the sick and to preach the gospel of Si the eres un kingdom. discípulo de Jesús, es una orden que deben predicar el evangelio del reino y sanar a los enfermos. This is our family business. Este es el negocio de la familia. Now, Jesus gave them two things to do it with: Ahora Jesús les dio dos cosas para hacer esto: power poder and authority. y la autoridad. Those are not the same thing. Estas dos cosas no son lo mismo, They're two different things. son dos cosas diferentes. The authority La autoridad is the right to do it. es el derecho de hacerlo. We have the right to heal the sick. Tenemos because- el derecho de sanar a los enfermos. Why do we have the right to heal the sick? ¿Por qué tenemos este derecho para sanar a los enfermos? Because Jesus commanded us to heal the Porque sick. Jesús nos ordenó a sanar a los enfermos. Okay? So you have authority Así que to tenemos heal the sick. autoridad para sanar a los enfermos. How do you exercise authority? ¿Cómo puedes utilizar esta autoridad? By speaking a command. Hablando una orden. We are to use authority Debemos usar autoridad under the command of Jesus bajo el orden de Jesús to heal the sick. para sanar a los enfermos. Now listen, Así que escuchen, what that means lo que is significa esto es if there's a sick person que in si hay front una of you, persona enferma, do not no ask God to heal them. deben pedir que Dios les sane. You're supposed to do it yourself. Deben hacerlo ustedes mismos. You have the authority to do it. You're Tienen la supposed to do autoridad it. para hacerlo. Ustedes deben hacerlo. You're supposed to do it yourself. Ustedes tienen que hacerlo por sí solos. Asking God to do it, begging Pedirle a God Dios to do o it, rogarle a Dios que Él lo haga, actually makes it even less likely that it'll happen. en realidad hace que puede ser menos probable que ocurra. Don't do that. No hagan esto. Use your authority. Usan la autoridad que les ha sido And dado. that means you have to speak to the condition. Y eso significa que deben hablar a la condición de la persona. Now, to speak to the condition, you have to know what the condition is. Para hablar a la condición tienen que saber cuál es la condición. What exactly is wrong? ¿Qué exactamente es el problema? What needs to change? ¿Qué necesita cambiar? This is why when Vineyard teaches about healing, the first thing is what's called the interview. Por eso cuando la viña habla acerca de la sanidad, dicen que el primer paso es la entrevista. The interview is about finding out what needs to change because you're going to use authority to make it happen down the road. La entrevista se trata de conseguir la información que necesitamos acerca de la condición, porque un poco más adelante vamos a usar esta información para sanar. But you have to speak to the condition or the Pero body tienen que part. hablar a la condición o al cuerpo. This is the hardest part because it feels weird to speak to Esta body quizá es parts. la parte más difícil porque se siente un poco extraño, But you have to do it. pero tienen que hacerlo. I had a friend. Yo tuve un amigo, His name is Bill Jackson. se llama Bill Jackson. He wrote a book called Quest for the Radical Middle. Some of you might have read it. Escribió un libro que se llama Quest for the Radical Middle. como Buscando el Medio Radical. ¿Alguien lo ha escuchado? Como para dar el título real. Yeah. Algo así. Anyway, Buscando el centro radical. there we go. He told me Él me dijo that when he was a student at Fuller Seminary, he heard that John Wimber was teaching a class there, and they were having what they called clinics at the end of the class. cuando él fue un estudiante en la universidad, él escuchó que estuvo ahí John Wimber y que estaban haciendo una clase acerca de esto de hacer la entrevista. So he went over there to try to see what was happening. Así que fue ahí para ver qué estaba pasando. And he was standing there just watching. Y él estaba everything. ahí parado, solo mirando. And John Wimber saw him Y John standing. Wimber lo vio ahí. And there was a woman there with a goiter on the back of her neck, which is a kind of a cyst, a goiter. Había una mujer que tenía como un nudo en la parte de atrás de su cuello. And John says to him, "Hey, you, Y John le dijo, oye tú, go over there and put your hand on that goiter and tell it to go away." vaya allá a ese nudo que está en su cuello y dile que se vaya.
He goes over, puts his hands on this woman's goiter, Y él va y pone su mano ahí en su cuello, on the back of her neck, ahí detrás. and he says, "Oh God, please take this goiter away." Y lo que él dice es, oh Dios, por favor, lleva a este nudo. Nothing happened. Y nada ocurrió. And John Wimber laughed. Y John Wimber se rió. He says, "No, no. You Le have to dijo- tell the goiter to go away. Le dijo, no, es que tú tienes que ordenar a ese nudo que se vaya. Try again." Así que tienes que orar de nuevo. So he goes back. Así que él vuelve. He says, "Oh God, please take this goiter away." Y él de nuevo dice, oh Señor, por favor, lleva ese nudo. Again, nothing happened. Y de nuevo nada ocurrió. Finally, John laughed again and said, "No, you have to speak to it. You have to tell it." Así que John Wimber le dijo, no, es que tú tienes que hablar a la condición, tienes que decirle con palabras. He went up, Así que él fue, put his hand there, puso su mano ahí en el cuello and he said, "Goiter, y le dijo, nudo, go away." váyase. And it melted away under his hand in about Y 2 se minutes. desapareció de inmediato, ahí mismo. All right, you have to speak to the condition. Así que tienen que hablar a la Very condición. important. Es muy importante. It changed. If you don't do it, you won't see very many healings. If you Si do it, you'll no see lo a lot hacen, no more. van a haber muchas sanidades. Y si lo hacen, van a haber muchas sanidades. Because you're using the authority. Porque están usando la autoridad. Okay? You have to use the authority. Tienen que usar la autoridad. However, Sin embargo, authority alone is not enough. la autoridad solo no es suficiente. You have the right to do it, Tienen el derecho de hacerlo, but you still need power. pero aún así necesitan el poder. And the power is under the Holy Spirit's control. Y el poder está bajo el control del Espíritu Santo. If he's going to release the power, it will go through you. Si It will Él go through your suelta body, el poder, va a fluir a través de tu cuerpo. but it's still under his control. Pero aún ese poder está bajo el control de Él. So, when the person's sick, Así que cuando una persona está enferma, I'm going to put my hand on them, yo voy a poner mi mano and I'm going to invite the Holy Spirit to release healing power. y yo voy a invitar al Espíritu Santo que puede soltar este poder sanador. And then I'm going to wait. Y luego voy a esperar. Now, I'm ready to use the authority, Ahora sí tengo razón de usar la autoridad, but not until the power's there. pero no hasta que llegue el poder. I'll use the authority to direct the power in the right direction, Yo uso mi autoridad para dirigir el poder en la dirección correcta, but I have to wait for the power. pero debo esperar el poder. And what am I waiting for? ¿Y qué estoy esperando? I'm waiting for them to get hot, Estoy esperando a ver que se calienta su cuerpo, turn colors, que puedan empezar a cambiar de color, start shaking. quizás empiezan a tiritar. You understand? The things I was talking about earlier. Las cosas que yo les decía en delante. I'm waiting for signs of power. Estoy esperando señales de poder. When the power starts coming, Cuando viene el poder, then I will speak to the condition. ahí en ese entonces voy a hablar a la condición. And many times when you do that, you get part of it, Y muchas veces cuando hacen esto ocurre una parte de lo que están so then you do it ordenando again hasta que tengan que hacerlo de nuevo and again. y de nuevo. Because sometimes it takes a few times Por- to get enough power across to actually finish the healing. Porque a veces tengo que orar varias veces para que fluya suficiente poder para cumplir esta obra de sanidad. A few years back, Hace unos años atrás, I was training the leadership team from a bigger church near us that Yo estaba- had no experience with healing. yo estaba entrenando el equipo de liderazgo de una iglesia cerca a nosotros que tenía They had no que experience. no tenía ninguna experiencia con sanar. But they read the Bible and they saw that healing was there, so they figured we need to learn about this. Pero habían leído la Biblia y habían leído acerca de sanidad, por lo que ellos creían que sí, era necesario aprender. And somebody told them that if they wanted to learn and not just be completely crazy, that they should try this guy named Steve Nicholson in Ajá, Chicago. así que alguien le dijo que si querían aprender, pero no estar totalmente locos, que quizás podían probar con este hombre que se llamaba Steve Nicholson. They thought I might be safe. Ellos creían que quizás yo era una persona como segura, Anyway, pero when I first met them, cuando yo les conocí la primera vez, their number 2 leader, their second in command, el segundo al mando en la iglesia, el líder como número 2, a young man who was about in his early 30s, un hombre joven de unos 30 y tantos, told me that he had
been in a bad accident and had broken his foot. Me dijo que había estado en un accidente y él había roto su pie. And he had had several surgeries on his foot. Le habían hecho varias cirugías en su pie. They put in plates and rods and screws and, Habían varias cosas, tornillos y fierros y muchas cosas. all the things they do these days. Todo lo que se hace hoy en día. And the doctors had done everything they knew how to do. Los médicos habían hecho todo lo que sabían hacer. But his foot was still in so much pain he could barely walk across the room. Pero su pie todavía tenía tanto dolor que apenas podía cruzar el salón. And any kind of running was completely impossible. Y pensar en correr ya era imposible. And the doctors just told him, you're going to have to live with Y this. los médicos le dijeron, bueno, vas a tener que vivir así. So after we talked with him for a while, Así que después que hablamos un tiempo con él, I said, let me show you what I'm talking about. le dije, te voy a mostrar de qué estoy hablando. Let's just do him. Vamos a hacerlo con él. You all know him. Todos lo conocen. You know I can't fake it. Saben que yo no puedo hacer algo que sea ficticia aquí. You're all going to know him. This is either Todos- going to work or not work. Lo conocen y saben que va a funcionar o no va a funcionar. So let's pray. Así que vamos a orar. They all closed their eyes and bowed. Así que todos cerraron los ojitos y agacharon la cabeza. They weren't vineyard people. They didn't know. Ellos no sabían acerca de esto, no eran de la viña. Okay? If you're a vineyard person, you don't close your eyes. Si eres de la viña, no cierren You los ojos. open your eyes. Abren los ojos. Okay? So my eyes are open. Así que mis ojos estaban abiertos. And I'm saying to God, Y yo le estoy diciendo a Dios, where's the power? ¿dónde está el poder? Okay? Now I knew from talking to him, we're going to have to move some bones. Yo sabía, porque ya había hablado con él, que íbamos a tener que mover algunos huesos. That's going to take some power. Y eso iba a tomar poder. Already, I knew where we had to go. Yo sabía dónde íbamos. Where's the power? ¿Dónde está el poder? And I'm looking around the room. Y estoy mirando I ahí need en some el power. salón. Where's the power? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está? And I'm looking at the guy, seeing if there's power on him. Y estoy mirando al hombre a ver si el poder está en él. And after 3 or 4 minutes, Y después de unos 3 o 4 minutos, I look over in the corner, miro ahí a la esquina and there's the youth pastor. y ahí está el pastor de los jóvenes. And he's got his hands down, and they're spread out like this, Y tiene su mano hacia abajo y están esparcidos sus dedos separados así. and they've turned red, Y están rojos and they're swollen, y están hinchados. and there's an oil Y hay como un dripping aceite que off está the tips of his cayendo de fingers los puntos de sus dedos. and making a puddle on the floor. Y ya está haciendo como un pozo en el piso. And I thought, bingo, Y yo dije, bingo, we got some power. ahí está el poder. Now, at that point, I didn't know exactly how it was going to go, but I knew we were going to see a healing. Así que en ese momento yo no sabía exactamente lo que iba a ocurrir, pero sabía que iba a haber sanidad. Because I got the authority and know how to use it. Porque yo tenía la autoridad y sabía usarla. And if there's power, Y si hay poder, we're in business. estamos listos para el negocio. Okay? So I said, look at that, look at his hands, look at the power. Everybody's eyes popped Así que open. yo le decía a la persona, mira su mano, mira el poder, y todos los ojos abrieron. I said, I tell you what, let's get those hands on that foot Y le dije, mira, vamos a usar esas manos con ese pie. and see what happens. Y vamos a ver qué pasa. So we had the guy take his shoe off, Así que le pedimos al hombre que sacara su zapato, puts the foot out. que extendiera su pie. And I told the youth pastor, now you touch the foot, but don't say anything. Le dije al pastor de jóvenes que tocara el pie, pero que no dijera nada. I didn't want him to say anything because I thought if he speaks, he will beg God to heal. Yo no quería que hablara, porque yo sabía que si él hablara, iba a rogarle a Dios que sanara. And when you beg God, Y cuando rogamos a Dios, you're expressing doubt. estamos expresando duda, It would stop. que podía parar. Don't say anything. No diga nada, Just touch him. solo tócalo. Okay. So he puts his hand Así que él coloca su mano on the foot. en el pie. And the guy's entire leg, the whole leg, starts shaking violently. Y toda la pierna empieza a tiritar y temblar violentamente. And he's yelling, Y él está gritando. I'm not doing it. I'm not doing it. Y él I'm está trying to stop gritando. it. But No I lo can't estoy stop haciendo it. yo, estoy intentando pararlo, pero no puedo. And I'm thinking, this is fun. Y yo estoy pensando, qué entretenido. After a little bit, Después de un tiempo, I said to the youth pastor, okay, now you can say these words. le dije al pastor de jóvenes, ahora puede decir estas palabras. Pain leave. Dolor fuera. No. Pain leave. Dolor fuera. Oh, okay. All right.
So we did that a couple times. Así que esto lo hicimos varias veces Got the pain down from about a 10 to about a 2. y bajó el dolor desde como un 10 hasta un 2. But understand, Pero getting rid tienen of que the entender, pain para echar fuera el dolor, is not the healing. echar fuera el dolor no era sanar. The healing is going to be when the bones move. La sanidad ocurre cuando se mueven los huesos. Okay? But I wanted the pain to go down because it's easier for him to receive if he's not in pain. Pero quería que bajara el dolor porque era más fácil que él pudiera recibir sanidad si no está con dolor. So then Así que después I said, now you're going to say dije, this. ahora vas a decir lo siguiente: Bones, move into your proper place. huesos, muévanse a los lugares correspondientes. And almost immediately, both men, Y casi de inmediato ambos hombres, the one being healed el que estaba siendo and the sanado one touching his foot, y el que tocaba su pie, started shouting, saying, they're moving, they're moving. Empezaron We a can feel gritar. the bones moving. están moviendo, puedo sentir cómo los huesos se muevan. It took about maybe 5 minutes, Tomó casi 5 minutos quizás and then they stopped. y luego paramos. All right, let's test. Y dije, a ver, vamos a probar. Walk across the room. Camina aquí en el salón. No pain. No había dolor. Okay, let's test some more. Run around the block. Así que dije, a ver, vamos a probar un poco más. Date una vuelta trotando alrededor de la cuadra. He ran around the block. No Así pain. que fue a dar una vuelta y no tuvo dolor. I saw him later, Yo about lo a year vi later. más tarde, He was como back un to año running después, marathons. y estaba corriendo maratones. Okay? Now there's the important lessons there are this. Hay lecciones importantes aquí que son Wait esperar for the power. el poder. Okay? I'm telling you the secrets that took me many years to learn. Les estoy contando secretos que me tomaron muchos años de aprender. Wait for the power. Esperan al poder. Then speak with authority. Luego hablen con autoridad. And you will see people healed. Y van a ver cómo las personas se sanan. All right? Not everybody, No todos, but you'll see people healed. pero van a ver personas sanadas. Okay? So that's healing. That's how it works. Así que así es como funciona la sanidad. The fourth thing the La Holy cuarta Spirit does cosa que podemos aprender acerca del Espíritu Santo is he sets people free from mental oppression and demonic oppression. es que Él libera a las personas de opresiones mentales como también de opresiones demoníacas. Sometimes people are plagued, attacked by evil spirits that cause physical problems or mental problems. A veces las personas están siendo atacadas por demonios que les traen problemas mentales o problemas físicos. But sometimes they just have mental problems that are based on things that have happened to them, Pero a veces sus problemas mentales solamente son por cosas que le han pasado or lies they believe, o mentiras que han creído. and it's kind of got them trapped in a sort of unending cycle. Les tienen atrapadas estas mentiras en un ciclo como sin fin. And many times I've found that when people come up for healing, Y muchas veces he encontrado que cuando las personas pasan adelante por sanidad, if they are suffering from oppression, si están sufriendo de alguna opresión, instead of releasing healing power, en vez de soltar el poder de sanidad, the Holy Spirit will initiate a fight, el Espíritu Santo va a iniciar una lucha, a conflict como un conflicto about the oppression. acerca de esa opresión. And there will be a sign in their body of Y a va a haber conflict. una señal en su cuerpo de este conflicto. If they have a lie that's controlling them, Si hay una mentira que le está controlando a la persona, very often they'll start shaking their head back and forth like this. muchas veces van a empezar a girar la cabeza así. When you see that, Cuando ves esto, the Holy Spirit is allowing you to see what the source of the problem is. el Espíritu Santo te está permitiendo ver cuál es la raíz del problema. And you can speak against the Y lie tú puedes hablar en contra de esa mentira and set them free. y liberarlos. And he will almost always go for the freedom over the healing. Y casi siempre el Señor va a elegir liberarle de la opresión por sobre la sanidad. And the reason is Y la razón por esto es, every healing is temporary.
que toda sanidad es temporaria, It's for a while, es por un tiempo, but death still reigns. pero la muerte igual reina. When we see the healings, Cuando vemos they are sanidades, signs that say to us the promises are true. son señales que nos dicen que las promesas son verdaderas. But until Jesus comes back, they're only temporary. Pero hasta que vuelva Jesús solamente es temporario. But listen to me, Pero escúchanme, freedom is forever. la libertad es para siempre. Did you feel that? ¿Pueden sentir esto? There was a wave of the Spirit that came through the room when I ¿Sintieron said ahora freedom's forever. una ola de libertad que vino ahora? Freedom's forever. La libertad es para siempre. This place Este lugar has to be the freedom-getting place. tiene que ser el lugar donde se consigue la libertad. And you must be the freedom-giving people. Y ustedes tienen que ser las personas que entregan libertad. All right? Freedom's forever. La libertad es para siempre. To deal with those things, Para enfrentarse con estas cosas, to simplify a great deal, but to simplify, para simplificarlo bastante, James chapter 4 en Santiago capítulo 4, lays it out. él explica, He says, submit to God. Submit to God. dice, tienen que someterse a Dios, Resist the devil, resistir al diablo and he will flee. y él se va a ir. 1, ¿Por qué? 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So you submit everything to God. Así que tienen que someter todo a Dios. You help that person who's oppressed. Submit it Van a all to ayudar God. a esa persona que está oprimido. All the hidden things of darkness, bring them into the light. Todas las cosas que están escondidas las traemos a la luz. Many times it's things that were done to them, Muchas veces son cosas que le han hecho a ellos, a estas personas, but that they never told anybody. pero que ellos nunca contaron a nadie. Bring them into the light. Tienen que traerlas a la luz. Submit it all to Jesus. Someter todo a Jesús. Then you resist. Segundo, tienen que resistir. You use your authority Tienen que usar su autoridad and you command that oppression to leave. y tienen que ordenar a esa opresión que se vaya. If you use your authority and the oppression doesn't budge, Si usan su autoridad y esa opresión ni se mueve, if freedom doesn't come, si la libertad no viene, you miss something. algo les faltó. Go back to step 1 Tienen que volver al paso 1 and do it again y hacerlo de nuevo and find out what you missed. y descubrir qué es lo que no viste. Because once everything is submitted to God, Porque una vez que todo ha sido sometido a Dios, the demon is utterly, completely powerless. el demonio no tiene ningún poder. All right? You don't need to be afraid. No tienen que tener temor, Because Jesus said, I've given you authority over porque all the Jesús power dijo que nos of the evil dio one, autoridad por sobre todo el universo and nothing will injure you. y no hay nada que nos va a dañar. You can see it in Luke 10 if you Pueden want to. verlo en Lucas capítulo 10 si quieren. Okay. What number are we? Are we at 5? Now we're at 5. It's going to be 6 altogether then. Así que finalmente van a haber 6 puntos. Estamos en el número 5. 5. The Cinco. Holy Spirit releases gifts. El Espíritu Santo suelta dones. So this morning, at the end, if you were here this morning, we Así que prayed en for esta the release mañana, of al the final, gift of prophecy. si estaban aquí, estábamos orando por el don de profecía. He gives us gifts. Él nos da dones. The gifts are tools. Los dones special son herramientas. They're power tools. Son herramientas de poder. Or you might think of them as weapons O quizás podemos pensar que son that como, we use. son to como do the work. armas que usamos. Prophecy is one of those. La profecía es una de estas And armas. sometimes when the power of the Lord comes, He's releasing those gifts A veces cuando viene el poder del Señor, Él está soltando estos dones and increasing them. y aumentándolos. And when He's releasing power for those gifts, there are certain side effects that sometimes give away which gift He's giving. Cuando Él está soltando este poder, muchas veces hay señales que nos pueden ayudar a discernir cuál es el don que está entregando. Can I get the chair? Yeah.
I'm talking longer than my feet like. Estoy hablando más tiempo de lo que a mis pies les agrada. Yeah, okay. So the Spirit comes, and there's certain things. Así que viene el Espíritu Santo y hay ciertas cosas. So this morning, Esta mañana I called them out. I don't know if you noticed. yo llamé a estas cosas, no sé si se dieron cuenta. I said, if you were experiencing tingling or heat around your mouth Le or your dije eyes, si estaban sintiendo como un calor o un tiroteo ahí, tiritar That's en los ojitos o en la boca, that's a sign of prophetic being esto released. era una señal de que tenían dones proféticos. And sometimes people will get like a red stripe across their face A veces a la persona le pasa que tienen como una marca roja or en la cara, across their eyes. o puede ser en los ojos también. And if it's just their eyes, then it's dreams and visions. Y si esa marca solamente está en los ojos, esto tiene que ver con señales y visiones. All right, but you can see that. Pero eso se puede ver. So then if you pray that, Así que si oran esto, the Holy Spirit's already doing it. lo que el Espíritu Santo ya está haciendo, You see that he's doing it. ven que lo está haciendo, You pray for that to be done. oran para que se haga, The power of it's going to be increased el poder de esto se va a aumentar significantly. significativamente. All right? If they start jumping up and down or running in place or their legs start shaking, Si comienzan a saltar ahí en su lugar o a correr o empiezan a tiritar las piernas, they're being empowered for es que van a ser evangelism. empoderados para el evangelismo. Muchas gracias. I'm good though. You're good? Yeah. All right. All right. That's evangelism. Eso es el evangelismo. And it's important to understand this. Es importante entender esto. The gift of evangelism is not about being more convincing. El don de evangelismo no se trata de tener un poder de convencimiento. The gift of evangelism is about knowing who's ready. El don del evangelismo se trata de ver quién está listo. It's a gift about actually being able to read people's hearts. Es un don que se trata de poder leer los corazones de las personas. And you see that they're ready, Y tú puedes ver que están listos. and it's like picking a ripe fruit. Y es como que estás escogiendo una fruta que ya está madura. Okay? Easy. Es fácil. If it's their hands, Si es if que son there's sus power on their manos hands, y hay poder en sus manos, and this happens a lot, y esto pasa mucho, that's healing. esto es sanidad. A gift of healing is being released into their hands so that when they lay their hands on people, people will be healed. Es un don de sanidad para que cuando ellos colocan las manos sobre otros, esas personas van a ser sanas. If only their right hand starts shaking, Si es solamente su mano derecha que empieza a temblar, that's almost always an indication of leadership. eso generalmente es una señal de que tienen el don del liderazgo. A gift of leadership. El don del liderazgo. It doesn't say anything about where it would be used. No dice nada acerca de dónde van a usar ese don, It's just that it's a gift of leadership. solo que tienen el don del liderazgo. You do understand, all these gifts are things that you can use in any vocation. Tienen que entender que todos estos dones se pueden usar en cualquier vocación. It's not just for in the church. No es solamente para la iglesia, It can be any vocation, any vocation. puede ser en cualquier lugar. All right, so that's leadership. Let's see, what am I Así missing? que este es liderazgo. ¿Qué me falta? Oh yeah, teaching. You won't see this very often because we don't need lots of teachers. Quizás no van a ver esto mucho porque no nos encontramos con tantos maestros. But if somebody gets very intense tingling and power across the top of their head, Pero si alguien se siente como un cosquillillo muy intenso por la parte de encima de su cabeza and it's not healing, y no se está sanando, it might be that they're being anointed for a teaching gift. quizás es que está siendo ungido con un don de maestría. In a church this size, you might not have more than maybe 10 or 15 people with a teaching gift. En una iglesia de este tamaño quizás no hay más de 10 o 15 personas que realmente tengan este don. But you'll have hundreds of people with healing gifts. Pero van a haber cientos de personas que tengan el don de sanidad. Okay? All right. When are we supposed to end? ¿A qué hora tenemos que
Los gringos nos preocupan mucho el tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando debemos estar ya. En 45 minutes we should be like walking out the door. Right. Okay. Number 6. Número 6. Number 6. This is the last main thing that the Holy Spirit does. Esta es la última cosa importante que hace el Espíritu Santo. He calls people into ministry. Llama a las personas al ministerio. There are people who are set aside by God, Hay personas que están apartadas por Dios, captured by Him, que han sido cautivados por Él, ambushed que han sido básicamente atrapados por Él for special service para ser parte de un servicio especial, to serve His people, para servir a su pueblo, to serve the church, servir a la iglesia. and they no longer can live a normal life. Y ya no pueden vivir una vida normal más. And many times this happens with a release of a great deal of power. Muchas veces esto ocurre con un derramamiento muy fuerte de poder. And I've seen people on the floor, bouncing on the floor, Yo he visto personas en el piso tiritando y como que soltando en el screaming and piso, shaking, saltando, moviendo todo su cuerpo, because the power of God was so strong. porque el poder de Dios fue tan fuerte. And they will hear the Lord. There will Ellos van be a words, escuchar el Señor, or there'll be visions van a escuchar palabras o tener visiones ellos mismos, that the Lord is calling them to serve. que el Señor les está llamando a servir. It's a sovereign thing, Es algo soberano. and it doesn't happen a lot, but it does happen sometimes. No ocurre mucho, pero sí ocurre a veces. Generally, when it happens, Generalmente cuando ocurre, the best thing to do is just like protect them from interference. lo mejor que se puede hacer es como protegerlos para que nadie interfiere. You won't need to do much. No tienen que hacer mucho, The Lord will do it. porque el Señor lo va a hacer. Okay, and I've seen it happen, and people thought they were being delivered of a demon Yo because it he was so violent. visto que las personas con las cuales se le ocurre a veces piensan que es un demonio, But pero that's not what it is. no es lo que está pasando.